quiero ponerlo de esa manera, para nada, y después vamos a ver también por qué, pero de alguna manera es casi, te diría, simbólico, ¿no? Cómo las nuevas generaciones empiezan a ganar tiempo, y vamos a hacer un repaso de las generaciones. Los baby boomers, más llamados así en los Estados Unidos, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera. Y vamos a ver cuál era el contexto en el que estaban los baby boomers. Como dije, hijos de la Segunda Guerra Mundial, quienes nacieron entre el 46 y el 64. Esto no es un dato muy científico, pero de alguna manera es para enmarcar un poco de lo que estamos hablando. En el contexto de la primer transmisión de televisión, para ver un poco la diferencia de los medios de comunicación y cómo vivió cada uno los procesos. La generación X, quienes nacieron entre el 64 y el 80, han pasado su juventud en los 80, de los medios masivos de comunicación, de Michael Jackson, y eso no lo mencioné por nada a Michael Jackson. A Michael Jackson lo menciono casualmente porque fue quien vendió la mayor cantidad de discos de un mismo álbum, fue el que vendió la mayor cantidad de discos. Y eso debido de alguna manera a lo que es el consumo masivo. Hoy en día, por más bueno que sea Michael Jackson, Madonna, cualquier otro artista o cualquier otro producto, no puede vender esa cantidad enorme de productos porque la economía de la cola larga distribuye el mercado en segmentos mucho más acotados. Entonces, la cantidad de alguna manera que había vendido él, hoy no se puede vender básicamente porque existe la posibilidad de comprar aquel producto que en aquel momento uno lo podía comprar porque no sabía que existía. La primera transmisión de televisión a color, que en Argentina fue durante el Mundial del 78, que nosotros los argentinos no lo pudimos ver, pero fue una transmisión que se hizo hacia afuera, pero digo 78, nací en el 74, yo cuando nací no tenía televisor a color y hoy tengo este dispositivo acá en mi cadera y tengo televisión, tengo acceso a internet, puedo verlo a Charlie y a su hermanito mordiéndole el dedo, es una cosa, digamos, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Después, bueno, la computadora de 64K, que es hoy mucho menos de lo que tiene mi reloj. Quienes nacieron entre el 81 y el 93 ya fueron los adolescentes del milenio. El comienzo del internet, la globalización, empezaron a tener sus teléfonos celulares, y después lo que es la generación Google o los nativos digitales, que ya sí están hiperconectados, son multimediales, multitasking, multitarea, y definitivamente, bueno, acá hay unos datos más, ¿no? Y esto estamos hablando obviamente de quienes sí están integrados en la sociedad del conocimiento, ¿no? Definitivamente no todo es así, por eso se está trabajando en eventos como este, en donde de alguna manera se pretende integrar se pretende disminuir la brecha digital, integrarlos digitalmente al resto de la población. El 60% de los chicos de entre 12 y 20 años está pasando más tiempo frente a la computadora de la TV, estamos hablando en Capital Federal, este es un dato que surge de una investigación que hizo Clarín hace poco. La web suele ser su principal fuente de información para estudiar, esto no pasaba ni siquiera hace 5 años atrás. Tiene un promedio de 100 contactos en la lista de Messenger, tiene el 70% tiene un celular propio y el 60% al menos participa de Fotolog, que es una de las comunidades virtuales. Y las nuevas generaciones, al ser multitasking, llegan a su adolescencia con una inmensa cantidad de tiempo consumiendo nuevos medios de comunicación, una dieta cognitiva que si uno suma todo le da que tiene más años, ¿no? Porque uno puede, ¿cómo hace para estar tantas horas? Y es porque están haciendo las cosas al mismo tiempo, ¿no? Como dijo Alex ayer, no sé si lo hacen bien. Y eso, claro, no sé qué cosas hacen bien o mal, pero bueno, eso lo dije citándolo. No. Bueno, y eso tiene, de alguna manera, modifica un poco el mensaje, o ayuda a modificar un poco el mensaje. ¿Por qué? Pues si se fijan cómo eran las series de televisión algunos años atrás, como dice Alejandro Pisiteri, eran muy tontas, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una estructura narrativa de lo que son las series, y en el 67 uno sabía que había un personaje principal, un antagonista, una introducción, un nudo, un desenlace, perfectamente se podía ir a lavar los platos, ir al baño, podía ir y volver, que cuando llegaba podía seguir la línea argumental y no se perdía. Lo mismo pasaba incluso con los Starkey Hodge o, digamos, Chips, por ejemplo, ¿no? Que todos nosotros seguramente en algún momento lo vimos, en donde ya había una complejidad un poquitito. Pero hacia los 90, Los Soprano, por ejemplo,
tiene una hipercomplejidad en donde hay múltiples personajes entrando y saliendo de la escena, historias paralelas, muchas situaciones de conflicto. Uno no puede irse, dejar de ver un rato de Los Soprano o de cualquiera de las otras series que están saliendo ahora de HBO, Lost, etcétera, porque se va a lavar los platos, llegó y se perdió. Uno no sabe qué pasó con este personaje, con aquel, porque justamente la velocidad con la que pasan las cosas para retener, por un lado, a la audiencia, pero por otro lado, porque la audiencia puede procesar todo esto, tiene que ver un poco, y destaco esto, por la necesidad de empezar a recambiar el mensaje, ¿no? Este mensaje que era muy simple y muy lineal, hoy hay que complejizarlo porque las nuevas generaciones lo demandan. Y díganme si este video no lo muestra bien esta relación de las nuevas generaciones. Hijo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Bueno, y cómo hay cómo se invierte un poco la autoridad por esto, ¿no? Es decir, el tener la capacidad de entender qué pasa con los nuevos medios de comunicación, incluso modifica la relación entre el padre que sabía y el hijo que estaba aprendiendo, ¿no? Tal cual. La primera vez que los chicos saben más que los padres, de algo. ¿No? ¿Y esto por qué es importante? Y cuando digo por qué es importante, le hablo más que nada a quienes tienen ganas de iniciar una carrera política o quienes ya están haciendo política. Y digo, como decía recién Alex, esto no está pasando ayer, no va a pasar dentro de un tiempo, sino que está pasando hoy. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque ya las nuevas generaciones de las cuales estamos hablando están ganando espacio en los electorados. Es un gráfico que es de los Estados Unidos y está hablando del 2015. Fíjense cómo los millennials ya son, o van a ser, más cantidad que los baby boomers. Entonces, desde el punto de vista electoral, muchachos, pónganse las pilas y empiecen a pensar en los millennials, porque si no, van a empezar a tener un impacto severo en las elecciones. Y en Argentina, más o menos, va a ir pasando lo mismo, ¿no? La cantidad de la generación X y la generación Y, que de alguna manera son los que han aprendido en teoría esto de una manera mucho más rápida, le van dejando espacio a los baby boomers y son quienes van a tener más lugar en las elecciones, ya hacia el 2015 muchísimo más, pero la verdad es que las nuevas tecnologías son muy fáciles de usar y esto no es que los baby boomers están fuera de todo esto, definitivamente no.